También habíamos trabajado, digamos, gran parte de operaciones con archivos en lo que hicimos en el proyecto del parqueadero, un proyecto que he mencionado bastante porque allí se incluyen muchas herramientas que se utilizan en Python. Allí vimos cómo trabajar con formatos de fechas, horas y todo lo extraíamos desde un fichero, desde un archivo. Entonces, ¿por qué es importante trabajar con archivos? Porque si bien nosotros, la mayoría de los programas, pues, lo que se ha visto en lógica de programación, en algoritmos, es que trabajamos esas variables en memoria, pero muchas veces necesitamos muchísima información, como en el caso, por ejemplo, de un archivo como el del parqueadero, donde los datos no los podemos tener pues en memoria, sino que nos toca cargarlos desde un archivo, ¿cierto? Lo que se llama persistencia de datos. Inclusive a futuro trabajar con bases de datos también, ¿cierto? Pero por ahora entonces vamos a ver la parte de a complementar este trabajo con archivos. Ok, entonces acá estoy en una carpetica en un proyecto que se llama Semillero. Le puedo dar clic derecho, New Python File. Y este lo puedo llamar, no sé, prueba. Y démosle OK. Entonces, Python, como lo he mencionado ya varias veces, es una herramienta genial para procesar archivos, ¿cierto? De hecho, es demasiado fácil. Aquí podemos crear de forma dinámica una variable que la podemos llamar file y le decimos que va a ser igual a open. Y este open es una función, como ustedes ven ahí, que ya viene predefinida en el lenguaje, ¿cierto? Entonces, cuando yo le doy open, automáticamente me trae la sintaxis en la que vemos file, el modo, ¿cierto? O sea, el archivo que va a abrir, el modo que lo va a abrir, ¿cierto? La encodificación, que es, digamos, eh, el conjunto de caracteres que se manejan, etcétera. En este caso, voy a abrir un archivo que tengo en el D, que también se llama prueba. Ok, se llama en este caso prueba txt. Entonces, a esta función hay que pasarle como parámetro esto como si fuera una cadenita de texto. Por eso es que le pongo las comillas simples acá. Ok, él tiene ciertos parámetros que son para lectura, escritura. Cuando no le pongo ninguno, él por defecto lo toma como de, de lectura. Ok, entonces ahí tengo esta instrucción que le estoy diciendo. En esta variable, cárgueme este archivo con extensión txt, que está en esta ruta. Y ese archivo lo podemos mostrar, pues simplemente colocamos un print y aquí le ponemos file, que es, digamos, la variable que acabo de crear, en donde he cargado el archivo, y le puedo decir readline, que me lea la línea que encuentro en ese archivo. Puede tener varias líneas, pero vamos a empezar desde lo más sencillo. Bueno, por acá alguien escribe algo, en donde trabajo usan Python para datos estadísticos. Sí, es genial trabajar Python para eso. De hecho, es algo que debemos de hacer a futuro, ¿cierto? Ahorita vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio muy sencillo de cómo hacer cálculos. Bueno, aunque ya hemos hecho en parte lo que veíamos con lo del parqueadero, pero sigamos. Entonces, vamos a ejecutar hasta ahí a ver cómo nos va. Entonces, observen que me ha dado esta salida. Me dice, en serio, vamos, ¿cierto? Esta es la instrucción readline, que me está leyendo una línea. Puede que el archivo tenga varias líneas, pero aquí él nada más me lee una. Y vamos a mirar entonces si ese archivo contiene esta información. Entonces aquí en el D tengo prueba. Y miren que él me lo leyó así como una sola línea. Me dice, en serio, vamos. Bueno, me leyó esta primera línea. Esta segunda no me la está leyendo, ¿cierto? Para que me leyera esa segunda me tocaría colocarla con un ciclo. Que según lo que ustedes han visto, saben que a mí me gusta que participen, ¿cómo debería colocar el ciclo? Para que me leyera esa otra línea. Si quiere escribirlo ahí en el chat, yo miro a ver cómo lo haríamos. Es simplemente colocar un ciclito para leer las líneas. Entonces, ¿qué haríamos? Escríbanlo ahí en el chat, yo miro a ver cómo vamos. Bueno, por acá está escribiendo Juan Carlos. Un mientras también es válido con un mientras o con un for. Yo diría que es más fácil con un for. El mientras también se puede hacer
Con el for nosotros habíamos hecho algo, voy a borrar aquí, similar a esto. For, habíamos colocado por ejemplo fila, llamémoslo renglón si quieren, que renglón sería pues cada renglón que haya en el archivo, o línea, también me gusta ese línea, in file, dos puntos, y le decimos print línea, que de esta forma es lo que hace es que va recorriendo el archivo, espérenme acá, aquí tiene el archivo y lo va recorriendo línea por línea y me lo va mostrando. Vamos a colocarle algo aquí como segunda línea, tercera línea, vale, control G, cierto, para guardar y ejecutemos. Entonces observen que me acaba de leer el archivo, cierto. Segunda línea, tercera línea, donde se crea una variable temporal llamada línea y con el for lo estamos recorriendo por partes. Cuando utilizamos file, una de las recomendaciones que uno debe de, pues que se sugiere en Python es que se debe cerrar el archivo. Entonces yo les decía que él tiene varios parámetros. Vamos a borrar aquí un momento. No para mostrar, sino ya para escribir en el archivo. Entonces uno de los parámetros que él tiene es este con la W, que es el write, así como tiene la R, mire que aquí la sintaxis nos lo está diciendo. Dice modo, entonces aquí dice la R, ¿cierto? La R es de lectura, en este caso la W es de escritura. Vamos a ver cómo funciona eso. Es más, si aquí yo le dijera, vamos a imprimir, digámosle print file, a ver qué me muestra, así directamente. Ahí lo que me va a mostrar es de qué tipo de, digamos, de modo estamos abriendo el archivo. Entonces observen que en la parte inferior, aquí en la consola, me muestra, dice, en este caso mediante un wrapper es envoltorio pues en inglés, de entrada y salida, se está abriendo este archivo que tiene este nombre, prueba.txt, y el modo, la W, me está indicando que es de escritura, written, y que está encodificado con CPL 252. Ese CPL 252 es un conjunto de caracteres creados por Microsoft. Recuerden que existe uno que es el ISO 9828, creo que es, no recuerdo bien el nombre en este momento, que es como el estándar, ¿cierto? Que maneja 256 caracteres diferentes. Existe el famoso UTF-8, que es el más conocido, que tiene como 70.000 caracteres diferentes para trabajar diferentes idiomas, que nosotros lo utilizamos mucho cuando deseamos que nos reconozcan tildes, por ejemplo, cuando uno guarda en una base de datos o cuando está generando código HTML y toda la cosa. Y este SPL fue creado por Microsoft y se utiliza pues para unos caracteres digamos especiales o propios de sistema operativo Windows. Bien, entonces aquí nos mostró de qué tipo de dato es. Pero bueno, vamos a escribir algo en ese archivo. Entonces recuerde que el archivo en este momento tiene, vámonos para acá, tiene estas tres líneas. Entonces vamos a ver qué sucede cuando escribimos algo en él. Filing punto y le damos write, que es este método, digamos, el que nos va a escribir, y escribamos cualquier cosa. Ejecutemos hasta ahí, y obviamente aquí como no estamos mostrando nada, vamos a abrir el archivo. Bueno, aquí lo tengo abierto, pero él no se ha actualizado. Vamos a cerrar, de hecho creo que lo había abierto varias veces, varias veces, varias veces. Bueno, y vamos a abrirlo. Y lo que sucede es que en efecto le he escrito cualquier cosa, pero nos ha borrado lo que teníamos allí. Mire que quedó cualquier cosa, pero nos borró lo que teníamos escrito anteriormente. Entonces, uno quisiera que se respetara lo que está escrito ahí y que se adicionaran, digamos, nuevos caracteres o lo nuevo que yo escriba que se adicione, digamos, al final de esto. Hay una opción que lo permite y es hacerlo con la letra A, de adicionar en inglés, add, ¿cierto? Entonces aquí escribámosle otra cosa, y vamos a ejecutar.
Se ejecuta. Obviamente hay que cerrarlo para que él tome los cambios. Y observen que aquí ya tenemos entonces cualquier cosa y otra cosa. Y si ustedes ven, aquí teníamos el anterior que que acabamos de hacer, que es otra cosa. Y cualquier cosa. Y el anterior, entonces este respeta lo que ya tenemos. Pero si observan, se ve un poquitico feo porque no hay un salto de línea, es decir, él me lo dejó así. Entonces existen caracteres como el carácter de tabulación, que es backslash T, y el carácter de salto de línea, que es backslash N, que también nos permite crear un salto de línea. Vamos a escribirle de nuevo, pero esta vez con un salto de línea. Escribamos acá. Pero entonces debemos colocar esto al principio, porque si no se me va a concatenar donde iba. Entonces este carácter que es backslash n lo que hace es que me hace un salto de línea, ¿cierto? Como si hubieras presionado enter pues allí. Entonces vamos a ejecutarlo hasta allí. Nuevo voy a cerrar, miremos. Y en efecto vemos que aparece ya una nueva línea. Pero es gracias a este carácter que vemos acá que se ha generado esta nueva línea aquí. Si no, me lo concatena acá. Listo, entonces recuerden, para leer colocamos la R o no colocamos nada y por defecto queda la R, ¿cierto? Para escribir podemos hacerlo con W, si vamos a escribir desde cero, ¿cierto? O a reemplazar lo que esté allí, o con la A para adicionar. También existe la R más, que también es como para lectura y escritura, pero entonces para que trabajemos con esto. Bueno, por acá alguien escribió algo en el chat. No, no se podía, profe, mientras not end all files. Sí, también. También. Yo por ahora, digamos, lo estoy haciendo de una forma muy sencillita para que ustedes luego lo cacharren. Vamos a ver otra instrucción que ya, de hecho, pues la habíamos trabajado, que es la instrucción with. La instrucción with, que quiere decir con en inglés, ¿cierto? Nos permite abrir un archivo, igual que lo veíamos anteriormente, pero la ventaja que tiene este with es que no tengo que utilizar una instrucción como file.close, ya no hay que usarla, él automáticamente cierra. Y otra particularidad que tiene, como ustedes ven los dos puntos quiere decir que las líneas que siguen a continuación deben de tener indentación, por eso vemos que aquí nos marca un error. Si nos paramos acá, él nos va a decir que se esperaba indentación. Entonces aquí simplemente le damos un tap y ya él quedó con indentación. ¿Para qué nos sirve la indentación? Ustedes saben que es, digamos, la gran característica particular de Python y le permite saber esta instrucción with, cuál es el ámbito de ella. Recuerden que al igual que los for, el ámbito es hasta que encontramos una instrucción que se salga de esa indentación, o sea que empiece ya desde la izquierda, pegado sobre la línea pues donde están los números de las líneas de código. Entonces, la pregunta que les voy a hacer, quiero que la piensen bien y me pueden escribir en el chat, ¿cómo haría para abrir un archivo, escribir algo en él y luego mostrarlo acá? Porque si ustedes ven, yo simplemente, es más, si lo vuelvo a ejecutar ahí en este momento, ¿qué pasaría? Si yo lo ejecuto en este momento, ¿qué va a pasar? Escríbanme ahí en el chat. Si lo vuelvo a ejecutar tal cual está, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Si en este momento yo le doy ahí en el play, en el room. Escriben el archivo y lo muestran en el recuadro. Es decir, según lo que dice Juan Carlos, lo que yo le entiendo es que volvería a colocar otra vez, esta es otra línea, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Entonces démosle aquí ejecutar. Mire que sale que está muy bien, porque no hay ningún error. Y si abrimos el archivo de nuevo, cerrémoslo acá. Y vemos que aparece otra línea. Claro, cada vez que lo ejecute, él vuelve y agrega otra línea. Muy bien. Pero deseamos ver esto acá. Deseamos ver esto acá. Es decir, que no solo nos muestre que esto se hizo, sino que nos muestre el archivito acá en la consola. Entonces tengan en cuenta que cuando él abre el archivo, también lo cierra. ¿Cierto? Entonces, ¿qué haríamos para que en esta misma, digamos, en este mismo programita, aparte de que abrimos el archivo, escribimos algo en él,
también lo mostremos acá. Piensen y si quieren escriban ahí en el chat. ¿Qué haríamos? Para que no solo escribamos, sino que también miremos lo que acabamos de escribir. Bueno, ¿se acuerda que ahorita habíamos hecho un for? Lo voy a colocar. Voy a colocar un for y miren que me salgo de la indentación, o sea que ya este for está fuera del ámbito del with. ¿Y qué pasa si yo escribo? Vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo que habíamos hecho ahorita. Vamos para fila, in file, file dos puntos. Aquí es in. Eso. Y acá antes le decimos simplemente print fila. Listo. Ahí vemos que a nivel de, digamos, de compilación, pues de, perdón, en la fase pues de codificación no tenemos error, no nos muestra error. Pero la pregunta es, ¿en tiempo de ejecución ustedes creen que esto va a funcionar o que nos va a sacar un error? ¿Qué creen? ¿Nos va a sacar un error? ¿Qué creen? Al menos colóquenme en un sí. Colóquenme en un sí o un no. Al menos sí, que va a sacar un error o no. Sí, Jaime dice que sí. Jaime, ¿por qué crees que saca el error? Omar Romaña dice que no. Bien, pero díganme al menos por qué creen que no, que sí o que no. Porque no lo ha cerrado, correcto, sí, muy bien. Vamos a ejecutarlo para que miremos que el objetivo es aprender. Entonces, si lo ejecutamos, en efecto, nos aparece este error o esta excepción. Recuerden que una excepción es un error en tiempo de ejecución. Existen errores de código, errores lógicos, ¿cierto? Errores en tiempo de ejecución, como lo que estamos viendo acá. Entonces nos dice que la operación de entrada y salida no se puede realizar porque el archivo se encuentra cerrado. El archivo se encuentra cerrado. Eso. Porque recuerde que el with automáticamente, después de que hace esto, él cierra el archivo. Así nosotros no veamos una opción que diga file.close, pero él lo hace automáticamente, que esa es la diferencia con la que veíamos ahora de simplemente utilizar file y sin el with. Entonces, ¿qué haríamos para que eso se resuelva? A ver, ¿qué escriben acá? Entonces ahí volverlo a abrir, muy bien. Pero yo diría, para que veamos los dos funcionando, que no lo abramos con un with, sino que lo abramos con, o sea, volvamos a crear algo llamado file. A ver cómo nos va. O sea, como le habíamos hecho inicialmente, vamos a decir file, recuerde que él maneja tipo dinámico, entonces esto es otra variable independiente. Entonces le vamos a decir file es igual y nos vamos con este pedacito hasta acá. Y no le coloquemos nada aquí para que solo sea lectura. Démosle control alt y la L para que control alt y la L para que él formatee. Y démosle una pequeña separación en lo que está en el with versus lo que no está en el with. Entonces, ahí vamos a ver si nos funciona. ¿Qué creen? Hagan la compilación mental. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Lo lógico ahí es que como ya cerró el archivo al volverlo a abrir, entonces debería de funcionar. Debería de funcionar. ¿Cierto? Entonces vamos a ejecutar hasta ahí. Muy bien. Entonces en efecto vemos que acabamos de escribir otra cosa. Es decir, esta es otra línea. Miren que ya tiene 4 veces. Esta es otra línea. Si lo vuelvo a ejecutar, ustedes ya saben, me va a generar otra línea, otra línea, otra línea. Estoy abriendo el archivo, lo cierro, lo leo. ¿Cierto? Y miren que se sigue llenando de más líneas. ¿Cierto? Y de una forma súper rápido. Y si vemos el archivo, esto es lo que yo tenía pues la última vez que lo había abierto, vamos a abrir otra vez y debe quedar como está aquí. Y miren que tenemos todo este montón de líneas que hemos dejado. Obviamente aquí yo tengo una separación, pero es por la configuración en el interlineado que tengo aquí configurada en la idle, ¿cierto? Que él deja como una línea pues de separación, pero aquí vemos que nos está dejando esto. ¿Cierto? Entonces esa es una forma, digamos, curiosa de trabajar. Vamos a hacer algo más, pero bueno, primero les voy a copiar este pedacito ahí en el chat, porque vamos a hacer algo más, un último ejercicio. Vamos a colocar un archivo con números y vamos a hacer una operación aritmética con esos números. O sea, que me lea los números, me los procese y me dé, por ejemplo, un promedio de esos números. Entonces voy a pegarles aquí en el chat antes de borrarlo y seguir con el otro. Listo, recuerde que ese lo que está haciendo es que abre un archivo, escribe algo en él respetando lo que ya había,
que eso es lo que hace la letra A. Simplemente se posiciona al final, escribe lo que ya había y con este backslash n hacemos un salto de línea y agregamos una línea. Ahora, en la siguiente línea que estamos viendo del file, estamos volviendo a abrir el archivo, ya que con el with él automáticamente lo cierra, te lo volvemos a abrir para recorrerlo. Para que esto nos quede bien, pues ya que estamos utilizando filing, pues lo correcto es que por acá deberíamos de haber colocado, pues ustedes lo pueden agregar, un filing.close. Siempre que utilizamos esto lo debemos de hacer. Listo. Entonces para que le pongan esa instrucción ahí al final, vuelvo y lo copio tal cual, para que lo tengan ya completo. Listo. Así es la forma correcta en la que debería quedar. Ok. Entonces ahora sí vamos a borrar. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Ahorita borramos lo que creamos que vamos a necesitar. Vamos a borrar, pero aquí. Listo. Y vamos a colocar cualquier cosa. Coloquemos números 10, no sé, 25. Listo. ¿Qué sería esto? Digamos que estos son edades que tenemos allí. Vamos a colocar aquí otra. Edades. Listo. 10, 25, 63. Vamos a darle archivo guardar. Y lo que queremos hacer es que nos saque un promedio de edades. ¿Cierto? Un promedio de edades. Entonces, como ya no vamos a escribir, borrémosle esto acá porque no vamos a escribir. Simplemente vamos a leer y de acuerdo a lo que vamos leyendo, entonces vamos trabajando. Entonces, aquí estamos con el width, hay que hacerle la famosa indentación. Lo mismo estos y dejémoslo hasta ahí. Bueno, aquí ya no hay que darle en close porque estamos con el width, que es el más utilizado pues para procesar archivos. Ok, entonces simplemente estamos leyendo el archivo y ya, que si lo ejecutara hasta ahí, pues me mostraría entonces en este caso los numeritos que tengo ahí, ¿cierto? Pero vamos a decirle que calcule el promedio. Para calcular el promedio, como ustedes ya saben, entonces necesito una variable que sea un contador. Vamos a decirle cont y vamos a inicializarlo en 0 y un acumulador, porque un promedio es un acumulador dividido un contador, o sea, una sumatoria dividido la cantidad, una sumatoria de valores dividido la cantidad de valores. Los valores los tenemos en este caso en un archivo txt, que es el que acabamos de listar acá. Ok, y el contador simplemente es para saber cuántos ítems o elementos tenemos en ese archivo. Ok, entonces acá vamos a decirle que el acumulador acum va a ser igual a lo que tiene, ¿cierto? Más fila, pero esa fila tenemos que convertirla, digamos, a un entero, porque él internamente cuando lee algo, un archivo de texto, pues de una lo interpreta como texto, entonces para poder hacer cálculos con ello. Entonces, infila y vamos a decirle que el contador, aquí vemos inclusive la diferencia entre un acumulador versus un contador, que el acumulador, como lo vemos aquí, el suma, todos son sumadores, solo que este suma valores diferentes, ya que cada fila es una edad. Listo, así como lo vemos acá. Espérenme que ahí la memoria colapsó. Cada fila es una edad. Entonces aquí tengo una fila, aquí tengo otra fila, o sea, otra edad, aquí tengo otra fila, y así sucesivamente. Entonces, cada fila es una edad que se va a ir cargando temporalmente en esa variable que llamamos fila, ¿cierto? Entonces él me está sumando valores diferentes. En cambio, count, que también es un sumador, siempre suma un valor constante, que en este caso es el 1. Esa es básicamente la diferencia entre un acumulador versus un contador. El acumulador suma valores variables, ¿cierto? Valores variables. Mientras que el contador suma un valor constante. Por lo general se hacen contadores que se incrementan de uno en uno o de dos en dos, pero no que van a variar, digamos, su valor constante que es de incremento, mientras que el acumulador sí. Ok, bueno, entonces ahí es una forma clara de ver los dos ahí. Entonces aquí ya tengo el for, lo acumulo, lo cuento. Entonces digamos que aquí terminamos el for. Entonces aquí ya podemos decir una variable que la podemos declarar aquí promedio, que va a ser igual al acumulador dividido el contador. Y simplemente colocaríamos aquí print, ¿cierto? Print y colocamos
el promedio es dos puntos. Recuerde que si le pongo el más, me toca concatenarlo como si fuera una cadena. Si le pongo la coma, entonces le puedo colocar la variable, igual que en PCIN o en C++. Bueno, en C++ creo que también es con el más, pero bueno, pongámosle aquí la comita y le ponemos la variable prom. Creo que eso sería todo hasta ahí. Vamos a verificar. Me dice que el promedio es 36 y me da todo esto, ¿cierto? Que ese es el promedio de edad que él me está dando. Entonces, de esta forma vimos cómo podemos leer un archivo con valores, procesar esos valores, obtener un resultado. Es un ejemplo muy sencillo, pero nos da idea para hacer cosas un poco más complejas, como la que vimos en el parqueadero, ¿cierto? Donde tomábamos, por ejemplo, valores de la fila y cada fila la particionábamos, por ejemplo, con split o por la posición como si fuera un vectorcito y podíamos tomar los campos para las fechas, para las horas, particionarlas, etcétera. O sea, es un trabajo, digamos, en el que se ven muchas herramientas diferentes del lenguaje. Pero aquí hemos visto la forma sencilla de cómo abrir archivos, en este caso TXT. Recuerda que el que hicimos del parqueadero es CSV. Entonces ahí ya tendríamos, digamos, como dos grandes prácticas sobre estos temas. Entonces aquí trabajamos con archivos TXT, en el otro con archivos CSV. Vimos también cómo escribir en esos archivos, cómo modificar la información que esté allí, o cómo escribir algo sin borrar lo que esté allí, cómo recorrerla, ¿cierto? Y finalmente cómo hacer cálculos aritméticos con ello, operaciones con ello. Entonces se los voy a compartir también y dejaríamos hasta ahí por hoy. Y ya nos veríamos en el siguiente encuentro.